En esta noche, hermanos, de bendición, quiero primeramente agradecer a Dios por su misericordia. Estamos, hermanos, respirando. Es un milagro, hermano, poder respirar y conocer a Dios. Así que hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, ahí como ven, la batalla del creyente. Y en pasaje más adelante, hermanos, como introducción, el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 12, versículo 24, dice, hermanos, de que Josué, estando como líder, venció a 31 reyes en total. Así es que, hermanos, cada uno de esos reyes, hermanos, no era fácil. Y así también la vida del creyente no es fácil. Cuando alguien le dice a una persona que es fácil, es una mentira. Porque el creyente, hermano, es un soldado. Así dice, hermanos, que fuimos, hermanos, somos como soldados. Y el soldado en ningún momento puede decir yo no puedo. Tiene que avanzar. Un soldado, hermano, se desanima. Un soldado, hermano, algunas veces es herido. Algunas veces tenemos que arrastrarnos el uno al otro porque uno de los creyentes han sido heridos. Y vamos a abrir, hermano, nuestra Biblia en Josué, en el capítulo 6, versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así, hermanos: lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y a los que estaban armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas
sonaban continuamente. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en nuestros corazones. Saben, hermanos, es alentador escuchar de que Dios ya había vencido en el desierto, ya había guerra contra los amonitas. Y ellos cuando pasaron el Jordán, ellos pasaron, dice que el arca del pacto era como un baúl donde estaban las piedras, estaban el maná y también la vara de Aarón ahí adentro. Y ellos, dice que cuando ellos tenían que llevar con el sacerdote y al pisar el agua se abría para que el pueblo pueda pasar el río, el Jordán. Y ahora se estaban encontrando con un problema grave para el hombre. ¿Por qué? Porque estos muros eran, hermanos, muy grandes. Tenían 6 metros. Fíjense más o menos. Acá el templo quizás va a tener 7. Y así era, hermanos, de grande, según, hermano, y tenía 9 metros de altura. Fíjense, hermano, cuán alto. Y sobre ese muro ellos podían caminar y mirar y ver muchos kilómetros. Y ellos sabían, porque en el versículo 1 dice que Jericó estaba cerrado a causa de los hijos de Israel. Ellos tenían temor. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros como creyentes, nosotros muchas veces tenemos temor. Sin embargo, el enemigo es lo que tiene el temor. Porque el enemigo, hermano, está vencido cuando nosotros realmente procuramos de vivir una vida de santidad. Porque eso es lo que simboliza el arca. Y estos soldados, hermanos, estaban ahí 24 horas. Estaban cuidando, observando. Entonces, hermanos, Jericó es símbolo de poder, de fuerza. Nosotros asimismo, como el pueblo de Israel, como creyentes, hermanos, el enemigo, hermano, es grande para nosotros, para nuestra humanidad. Nuestro problema es grande, pareciera que no se va a solucionar. Y estos eran, hermanos, fuertes. Nadie prácticamente los podía derrotar. E Israel tenía que pasar por ahí, porque lo primero que tenían que vencer, ¿verdad?, era que era muy grande. Entonces, estaba en el camino. Y el creyente en la batalla, hermano, vamos a encontrarnos muchas veces con muchos problemas. Con muchos problemas. Ninguno, hermano, que viene en el camino de Dios, y lo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los que han pasado, hermano, como cristianos, o sea que como hijos de Dios, han pasado, hermano, persecuciones, han pasado luchas, se han desanimado, han querido dejar todo. Seguramente en algunas áreas de nuestra vida estamos de esa manera. Como creyentes en la vida de la iglesia. En la iglesia, hermano, hay mucho desánimo. Cuando venimos, yo recuerdo que cuando yo llegué, cuando mis primeros tiempos como cristiano, yo no veía nada, hermano. Pero llegaron a haber problemas cuando yo empecé a entender y a madurar, empecé a ver algunos problemas. Y me di cuenta, hermanos, de que es una lucha. Hay muchas barreras, hermanos, en el camino de Dios. Y cuesta.
Vemos lo primero, luego lo que venimos a encontrar, aparte de nuestra debilidad, vemos a la debilidad de otros. Y justamente lo que leyó nuestro hermano Gerardo, que nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa. Él es el rey y nosotros somos su sacerdote. Y un sacerdote, así como fue Aarón, fue llamado para presentar ofrenda por sí mismo como también por el pueblo, ¿verdad? Y cuando empezamos a entender, hermanos, realmente lo que Dios quiere, hermanos, muchas cosas va a ser liviano en el camino de Dios. Porque el trigo y la cizaña van a crecer juntos. El mismo Jesús predicando se cumplió con él. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Y el mismo Judas estaba ahí con él. Muchas veces, algunas veces vas a encontrar personas que te van a abrazar, pero después cuando te abraza con un puñal te va a clavar por la espalda. En el mismo abrazo. El mismo Jesús pasó y Él mismo dijo que nadie puede ser mayor que su Maestro. Así es que, hermanos, es importante que nosotros podamos ver que la batalla, hermano, está. Hay muchas batallas que nosotros tenemos que lidiar como creyentes. Aparentemente, hermanos, en esta batalla, hermanos, estos creyentes eran pocos, hermanos. Porque antes de entrar a la tierra prometida, donde hemos compartido unos mensajes antes, de que estaban los espías, que eran 12, y solamente 2 quedaron con vida. Los demás murieron. Y los incrédulos, que estos 10 vinieron a contaminar, también murieron, no entraron en la tierra prometida. Y eran pocos. Y dice, hermanos, en el versículo 3 y 4, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. No estaban ahí las mujeres, los hijos. Acá dice que eran hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad. Y aparentemente, hermanos, era una cosa tan sencilla. Pareciera algo absurdo. En una forma de decir, un viroreí. Vamos a decirle la palabra absurdo, ¿verdad? Un sinónimo en guaraní. Era un viroreí, porque darse la vuelta y tocar la bocina todos los días, durante 6 días, tenían que dar una vuelta, ¿no? Y en el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y después todos tenían que tocar prolongadamente, dice en el versículo 5. Y el muro de la ciudad caerá, y cada uno derecho se tenía que ir hacia adelante. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Lo que Dios siempre quiere, hermanos, es la cooperación. ¿Qué significa la cooperación? Tenemos, hermanos, que remangarnos. Tenemos, hermanos, que unirnos. Acuérdense de que Dios, con Gedeón, cuando había muchísimas personas y se fueron para tomar agua, y ahí era el lugar donde ellos iban a ser probados. La persona que agarraba con la mano y alzaba el agua, eso tenía que ser apartado porque estaban atentos. Y los otros que se arrodillaron y con la boca ahí, vamos a decirle, tomando el agua directamente, agachándose, esas personas no estaban aptas para poder ir a la pelea. Y solamente 300 hombres se fueron. Y aquí, hermanos, ellos estaban unidos, cooperando juntos. Y así, hermanos, es lo que se vence al enemigo.
Porque dice, rodearéis todos los hombres de guerra. Y recuerdo mucho a nuestro finado hermano que partió, el hermano. Su palabra no era batallar, sino su palabra era guerrear. Hay que guerrear, hermano. Hay que batallar. Y tiene que ser juntos. Tenemos que batallar juntos. Es por eso que versículos antes le dice a Josué, y siempre nosotros nos alentamos con esa palabra: sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate. Así le dice Dios. Dios le alentaba, y Él le alentaba al pueblo. Y ellos han obedecido por más de que algo ridículo prácticamente le dijo, ¿verdad? Pareciera algo muy soncera, algo absurdo. Pero ellos fueron eficientes porque pusieron, hermano, por obra la palabra de Dios. No cuestionaron. Simplemente, hermano, ellos hicieron. Cuando uno cree, hermanos, y confía en Dios, no hay problema. Cuando yo empiezo a mirar a Dios primero y después miro por el problema, es fácil. ¿Se entiende? Cuando yo miro primero a Dios, que Dios puede echar esa muralla, entonces mi confianza está en Dios. Pero cuando yo primero miro por esa muralla y digo, no, ¿será que Dios va a poder? Entonces la mirada está mal. Eso no le agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que la persona crea de que Él es un Dios poderoso y que Él se quiere glorificar a través de la situación. Se van a presentar, hermano. Es doloroso la situación que pasamos muchas veces en la familia, con los hermanos. Entonces, hermano, cuando uno cree, todo es posible. Y miren, hermano, de que así mismo como esta muralla, cuando nos vamos a Efesios, en el capítulo 5 más o menos, donde habla, dice, hermano, cuando habla del sometimiento a Dios, primero, someteos a Dios. Tenemos que, cuando nos sometemos a Dios, hermanos, automáticamente ocurre el milagro en el matrimonio. Cuando nosotros nos sujetamos, hermanos, a Dios, respetamos a nuestros padres, porque dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, cuando nosotros tenemos que servir a nuestros amos como para el Señor, entonces primero siempre está Dios. Cuando dice que los padres tienen que ser ejemplo a los hijos, estamos partiendo primeramente del mandato de Dios. O sea que todo, hermano, lo sostiene Dios. Y eso es lo que nos ayuda para que nosotros podamos vencer al enemigo. Yo le voy a decir algo, hermano, lo que yo siento en mi corazón. Y lo voy a decir. Y ya lo he experimentado. Cuando más, hermano, vos estás sin fuerzas, cuando vos estás aguantando, hermano, la lucha, cuando vos estás aguantando la prueba, hermano, eso se va a cambiar. Va a venir la bonanza. Y ahí, hermano, mayor unción, mayor poder, hermano. Porque vos pasaste, hermano, el proceso. Vos pasaste la lucha. Sea cual sea, hermano, positivo o negativamente que pase, vos estás pasando. Y vamos a pasar con la ayuda de Dios. Vamos un poco, quiero que me lea el hermano Ricardo, Números capítulo 13, versículos 25 y 30. Números capítulo 13, versículo 25 al 30. Y hubieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron en
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo que le está compartiendo sobre estos espías que se fueron a ver, pero había una muralla grande. Hermanos, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, hermanos, ahí corremos el riesgo. La misma cosa que le pasó a Pedro, cuando Pedro le dijo a Jesús: permíteme ir junto a vos, porque le estaba viendo a Jesús sobre las aguas. Y eso, hermanos, simboliza los problemas. Si nosotros queremos llegar a Jesús, cuando nosotros quitamos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra fe en que Dios va a hacer, hermanos, ahí vamos a hundirnos. Ahí está el problema. Y ahí necesitamos pedirle socorro al Señor Jesús, para que nos pueda agarrar. Porque los enemigos, hermanos, nunca fueron pequeños. A lo mejor lo que para mí es pequeño, para vos es grande, o lo que es para vos grande, para mí es pequeño. Pero cada uno tenemos nuestra lucha y nuestras pruebas. Cada uno de nosotros. Y tenemos que batallar, hermano. Tenemos que batallar, hermano. Porque nosotros no somos, hermanos, un pueblo que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nunca se olvidó de nosotros. Nosotros puede ser de que en algún momento dado, por circunstancias, nos olvidamos de Él, pero Él nunca se olvidó de nosotros. Él siempre está ahí. Así es que, hermanos, detrás de la muralla hay gente que se puede salvar. Y eso es lo más maravilloso, hermano. Cuando vos pasás tu lucha, pasás tu prueba, hay una muralla. Detrás de eso puede haber un Rahab, la ramera, que fue salvado, ella y su gente. No sabemos, hermanos, quiénes van a venir. Vamos a tener la lucha, vamos a tener la prueba de nuestra vida, pero Dios va a usar. Vamos a entrar, hermanos, porque estamos entrando donde están los enemigos. Entonces, hermanos, hay una lucha. Y cuando hay una lucha, hermanos, ¿qué hay? Pasamos necesidad, hambre espiritual. Pareciera que nuestra oración no es suficiente, nuestro ayuno no es suficiente, nuestros cultos no son suficientes. Aparentemente no sentimos nada. Pero no, hermano. Dios en todo momento está ahí. Y vamos a ser heridos, vamos a estar desanimados. Van a haber personas que van a flaquear, que van a desmayar, que se van a caer. Nuestro deber, hermano, es levantarle a aquel soldado, a aquel obrero que está, hermano, débil, que está decaído. Vamos a levantarle, hermano. Hay esperanza mientras que esa persona viva. Mientras que esa persona viva, hermano, hay esperanza. Nuestro deber, hermano, es alentar. Así es que, hermanos, no sabemos cuántas personas van a venir. Pero si sabemos, hermanos, detrás de esa persona, cuántas personas van a venir. ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestra lucha y nuestras pruebas. Y comparto, hermanos, en estos días estuve hablando con un hermano y me comentó, de otras congregaciones, me comentó de una situación la cual estaban pasando en la iglesia. Hay una señora, y esa señora viene a limpiar la iglesia. Y ella es servidora, ella empieza a traer gente, a invitarle a gente, viene a la iglesia. Una persona que gana almas y que está clamando por su esposo que todavía no está convertido. Pero otra persona viene y descompone a la hermana. Vos no tenés derecho para poder venir a limpiar acá la iglesia. Vos no sos apta para poder venir a limpiar la iglesia. Y esta hermana empezó a desanimarse, a sentirse mal.
Y esas cosas, hermanos, ocurren dentro de la iglesia. Esas cosas pasan. Y nosotros tenemos que tener paciencia, porque esa persona puede ganarle a otras personas. Y no sabemos el fin de esa persona. Porque el trigo y la cizaña van a crecer juntos, hermano. Ni aún el Señor, hermano, se animó a decirle a Judas, antes de que le matara, antes que le entregue, hermano, él no tuvo, hermano, él le dejó. Que Dios, hermano, pueda tomar decisión sobre la vida de esa persona. Y esas batallas, hermano, vamos a tener. En la iglesia vamos a tener batallas. Vamos a tener luchas. Así es que, hermanos, no sabemos qué van a venir. Van a venir más personas. Y yo agradezco a Dios, hermano. Porque cuanto más personas van a venir, van a haber más luchas. Y van a venir diferentes clases de personas. En mis años de cristianismo, hermanos, he visto muchas cosas. Y he recorrido muchos lugares. Y siempre he hablado bien, hermano, de la iglesia local. Siempre, hermanos, me he dado cuenta de que hay situaciones que acá no pasa, que en otros lugares sí pasa. Yo no digo que no va a pasar, pero en otros lugares que sí pasa. Y doy gracias a Dios, hermano, por darnos, hermanos, la fuerza. Porque somos, hermanos que luchan. Yo veo el esfuerzo de los hermanos. Hermano, no hay esforzado. Uno hay caneón. Algunos están cansados. Pero antes de continuar esa parte, quiero culminar con Mateo capítulo 1, versículo 5. Mateo capítulo 1, versículo 5. Se me perdió el... Dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Saben quién es Isaí? El papá de David. Tenemos que batallar, hermano. Vamos a luchar. Vamos a seguir luchando, hermano. Desánimos, hermanos, van a venir. Pero, hermanos, que el Señor nos ayude.